La aprobación de la reforma a la salud en el Senado de la República dejó a los pacientes, los sectores sociales y sindicales bastante preocupados porque no desaparecen las EPS, sino que se transforman en gestoras, con lo cual continúa el negocio. Lo único que cambia es que se crea la entidad Salud Mía, que se encargará de afiliar, recaudar y pagar a los diferentes actores. Asimismo, hace su aparición Mi Plan, que son los mecanismos para excluir o incluir servicios. Otro aspecto que genera controversia es que se aprobó la integración vertical, lo que quiere decir que las gestoras podrán contratar con su red de atención, lo cual debilita la relación con el sector público. Continúan los planes complementarios y todos los accesos que por más dinero mejoran la atención a los pacientes. Esta realidad mantiene desigualdades. Se habla del fortalecimiento de los hospitales públicos por el nombramiento de sus gerentes por parte de gobernadores y alcaldes, pero no se soluciona el problema de deudas que actualmente las EPS tienen con ellos ni sus presupuestos para el futuro. En definitiva, para muchos el negocio sigue, no hay un sistema universal e igualitario, no se garantizan derechos laborales a los trabajadores y se habla de especialistas formados en los propios centros de salud. Muy buenos días, bienvenidos a Contrastes, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, creado precisamente para sondear todas las opiniones que se mueven alrededor de la realidad nacional. Hoy el tema no podría ser otro que el de la reforma a la salud, recientemente aprobada por el Senado de la República. Y para tratar este tema me acompaña el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Aldo Cadena. Bienvenido a Contrastes. Muy buenos días, gracias por invitarme. Bueno, señor. La primera pregunta, ¿esta reforma quiere de alguna manera cambiar todos los vicios, cambiar todas las corrupciones, todo lo que se ha visto al interior del sistema de salud? Habla de que ya no se llamarán las entidades que prestan el servicio de salud EPS, sino gestoras. ¿Ese es un cambio solo de nombre o hay un cambio de fondo? Le cuento que todo el mundo esperábamos que ante la crisis profunda del sector de la salud, lo mejor que podía ocurrir era una transformación, un cambio, una reforma estructural de fondo, no un paño de agua tibia. A estas reformas, a este sistema no le cabe más un remiendo. Pero ocurre que lo que se aprobó en el Congreso de la República no resuelve ninguno de los problemas que aquejan al sector salud hoy. Lo que podríamos decir que allí se atornilló el negocio de la salud. Se disfraza o se pretendió disfrazar con algunos, que le cambio algunos nombres, lo que ocurrió, pero un disfraz que permite que fácilmente sea identificado lo que hay detrás, deja de ser disfraz. Sí. Y este realmente ya no es disfraz. Ahí queda claro, el ministro dijo, vamos a acabar con las EPS. No las acabó, les cambió de nombre. No se llaman EPS, se llaman entonces ahora gestoras, y cambiaron el nombre por gestoras. Dijo, vamos a acabar con el FOSIGA. No lo acabó. Se llama entonces Mía, o Salud Mía. Dijo, vamos a acabar con el POS. Pues tampoco acabó con el POS y todo cambió de nombre. En concreto todo cambió de nombre y sigue la misma cosa marchando. ¿Por qué digo yo que se atornilla el asunto del negocio? En el caso de los gestores, se atornilla por cuanto en esta ocasión, hoy cuando estamos, el actual sistema, por lo menos así fuera incipiente, la red pública tenía cierta autonomía, sí, y la red privada cierta autonomía. Se trató de organizar por redes, y en algún momento se dijo que estas serían conformadas conjuntamente con las EPS y hubo un rechazo nacional. Sí. En este momento, lo que ocurre es que en la reforma, el dueño de las redes pública y privada serán los gestores. Es decir, las EPS hoy serán los dueños de las redes tanto públicas como privadas. Estos realmente ya no van a asegurar, eso fue lo que se les quitó. Sí. Se les quitó esa responsabilidad, la asume directamente Salud Mía. Sí. Pero ¿qué hacen estos? Estos van a ser, son los que van a decirle a Salud Mía, contrate con esta red, con este hospital, con esta clínica, dice con quién se contrata, cuándo se contrata. Sí. Y además le va a decir cuánto le gira y cómo le gira. Y el hecho de que los recursos los maneje ahora Salud Mía va a apocar en algo la corrupción que se daba en las EPS. No, mira, por el contrario, eso se descara aún más, porque ahora
el que va a decir, los hospitales y las clínicas dependen hoy del gestor. Sí. Entonces el gestor es el que dice, ese va a someter al prestador. Sí. ¿No? Tú te sometes a lo que estoy planteando, no contrato contigo. Es que él es el que va a contratar, él va a vigilar, va a contratar y dice a quién le paga y cuánto le pagan. Entonces el negocio es redondo. Sí. ¿No? Además de eso va a tener la siguiente situación, es que se le va a pagar por una administración, un porcentaje que aún no se ha dicho. Eso también se le pagaba antes, sí. El 8%, ahora se le paga, no se ha dicho cuánto es, pero antes buscaban 1000 maneras de sustraer los recursos. Ahora le plantea, se los legaliza sin que desaparezca la otra trampa. Entonces, ¿cómo se los legaliza? Ahora le dice, además de que tú vas a ganar por una administración, vas también a ganar por excedentes financieros. ¿En qué consiste el excedente financiero? Es una situación de una fórmula que se encontraron en Colombia para que los recursos alcancen en materia de salud. En ninguna parte del mundo había encontrado la fórmula. Entonces, ¿cómo es? De acuerdo al número de afiliados que tenga un departamento, un municipio, afiliado al régimen asociado contributivo, le corresponde, según el valor de la UPC, le corresponde un monto total por el número de afiliados. Entonces te pongo el ejemplo. Si a Bogotá o a Cundinamarca le corresponde por el número de afiliados, le corresponde 1.000 millones de pesos o 100 millones de pesos, sí, ¿no?, por su número de afiliados, este gestor debe lograr que queden excedentes, porque esos excedentes serán para él. Sí. ¿Y cómo logra que cobre sobre excedentes? Sobre la base de aumentar las barreras de acceso. Entre más niego servicio, menos gasto. Sí. Entonces, entre menos gasto, no me gasto todo el dinero que me asignaron. Sí. ¿No? Y entonces esto se vuelve perverso, porque como ahí está, es un negocio, detrás de eso va mi ganancia, yo comienzo a negarle servicios a la comunidad. Es decir, crecen las barreras de acceso. Esto es lo más perverso que se puede colocar. Sí, nosotros hemos dicho, mientras la salud sea un negocio, no habrá posibilidad de una buena salud. Porque si tú quieres que tu negocio sea próspero, tienes que no tener corazón. No puedes prestar caridad, no puedes tener alma, no puedes tener nada. Tienes que dedicarte exclusivamente a tu negocio para tener los mayores recursos. Eso quiere decir que hay una mentira, que le están diciendo a los colombianos que ya esto va a mejorar el acceso, que va a tener... No, eso no es cierto. Se incrementan las barreras de acceso y así la plata asignada va a alcanzar. ¿De qué se queja el gobierno? Se queja de que los recursos no alcancen. Ahora, como se le dice al gestor, usted va a ganar si queda excedente, entonces ahora la plata se va a alcanzar, porque pondrás mayores barreras de acceso. Es una parte supremamente perversa. Otra de las partes por las cuales decimos que se atornilla las EPS, que hace parte de tu pregunta, es lo que hemos llamado nosotros la integración vertical. Sí. La integración vertical es aquella en la cual yo, dueño de mi EPS, ahora llamada gestora, puedo crear mis propias clínicas y contratar con ella. Entonces se llama integración vertical. Esa integración es libre en el primer nivel de atención. Significa que podíamos acabar, no contratar, definitivamente con la red pública. Sí. Es decir, eso es la atención primaria, es la promoción y la prevención de la enfermedad. O sea, es el exterminio de los hospitales públicos. Por lo que va a ser así. En el segundo y tercer nivel es difícil competir, porque los hospitales hace 20 años no se construye un nuevo hospital, no se mejora su infraestructura, se caen las paredes y no hay cómo pintarlas, se dañan los equipos y no hay cómo comprarlos. Tenemos equipos obsoletos porque definitivamente hoy la salud solo vive de lo que recaude. Este tema es importantísimo, que estoy en el programa de la educación. Ven, pero permítame un segundito, yo hago una pausita y ya lo dejo hablar para que nos siga explicando esta reforma que estamos viendo, que no soluciona todos los problemas que tiene la salud en Colombia. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
segundo que yo lo general. Bueno, estábamos hablando de la integración vertical y estamos hablando de que los hospitales públicos van a quedar aniquilados porque si las gestoras, que se llaman ahora, empiezan a contratar los servicios primarios con ellas mismas, pues desaparece la red pública hospitalaria y unos recursos importantes que le llegan a través de esos contratos. Y también desaparece en cierto sentido la prevención y la promoción de la salud. Sí. Aquí el problema que tenemos en Bogotá es perseguir al sano para que no se enferme. Y si se enferma, llevarlo entonces a un hospital de buena calidad o a una clínica de buena calidad. Esto se acabaría porque ya no habría prevención. Se incrementarían en cierta medida los indicadores en muertes maternas, en muerte perinatal, en la muerte infantil, se daña lo que tiene que ver con la vacunación, cosas que no puede entregar el Estado, se lo entregan gallo. Pero yo te decía que en el segundo y tercer nivel les quedaba difícil competir, sí, porque los hospitales están prácticamente en ruina, sí, porque hoy dependen de la venta de servicio. Y decía que estoy en el programa del magisterio y me queda fácil explicar lo siguiente y ustedes entenderlo, los oyentes. El hermano gemelo del sector salud era la educación. A ambos nos financiaban del situado fiscal, el que nos acabó, nos acabaron, la ley 60 del situado fiscal. Con ese situado fiscal, que se había en el año 68 se elevó a rango constitucional la responsabilidad del Estado en materia de salud y educación, con ese situado fiscal, el Estado en materia pública, para cumplir su función social, en lo público, en el caso de la educación, construía en lo público escuelas y universidades. Sí. Dotaba las escuelas y universidades y le pagaba a los maestros, sí, a los profesores, con el situado fiscal. En salud ocurría lo mismo, sí, exactamente igual, pero de pronto ya en la reforma, la salud el Estado abandona esa responsabilidad y dice la salud ahora tendrá que autofinanciarse, vendiendo servicios. Sí. Y entonces nosotros hoy, con la venta de servicios, la facturación que hacemos, tenemos que construir hospitales que antes los construía el Estado. Sí. Tenemos que dotar hospitales que antes los dotaba el Estado. Y tenemos que pagar a los trabajadores que antes los pagaba el Estado. Y además debe sobrar para la ganancia de una EPS que no le paga a los hospitales el servicio que le presta. Sí. Entonces, en esas circunstancias, esos recursos se dejó hace 20 años de construir hospitales. Y hace 20 años se dejó entonces también de dotar los hospitales, se volvieron obsoletos sus equipos. Y hace 20 años no se le paga directamente a sus trabajadores y hoy tenemos que el trabajo allí es indigno, no es decente, hay mucha tercerización y ahí se dañó todo. Entonces, eso se mantiene en esta reforma, sí, continúa. Sí. Con la reforma que se hace, por eso decimos, esta reforma no resuelve en lo más mínimo los males que padece el sector de la salud. Hay otro aspecto ahí, es el de los planes complementarios que continúan, es decir, las firmas los van a seguir ofreciendo y eso de alguna manera lo que muestra es que hay un sistema para los que tienen más dinero y pueden pagar un plan complementario, para los que no lo tienen y vaya hacia la red pública que además ahora va a estar más desfinanciada. Ese golpe, ¿cómo lo analiza usted? Sí, nosotros hemos planteado lo que nosotros planteamos en la reforma que hace de fondo, es que la salud debe ser sin discriminación, igual y con la posibilidad de que todos accedan a ella en igualdad de condiciones. Sí. Y lo que hemos planteado es que es el sistema de solidaridad. El sistema de solidaridad permite que los que tenemos, tú y yo, podamos pagar nuestras cuotas y pagar nuestra salud, y ahí sobra solidariamente para el que no tiene. Sí. Cada quien paga de acuerdo a lo que tiene. Y el que no tiene nada, la salud debe ser gratuita, claro, porque aparece la solidaridad de los demás colombianos y aparece la solidaridad del Estado, que debe ser el principal solidario. Entonces, fíjate que hay salud gratuita, sí, para el que no tiene, pero igualdad de condiciones con los que tienen. Esa es una situación que la estamos planteando, pero que eso no se permite, sino que va a continuar de todas maneras esa desigualdad en la prestación de los servicios de salud, donde el derecho vale de acuerdo a la cantidad de recursos que tú tengas. Si no tienes recursos, no tienes derecho. Si se acabó la plata, se acabó el derecho. Así lo tenemos hoy. La ley ordinaria de salud del presidente Santos es un engaño gigantesco contra el pueblo colombiano. Lo primero que hay que decir de ella es que mantiene el esquema de la ley 100
en cuanto a que la salud sea un mercado, un gran negocio para unas cuantas empresas que se lucran de la negación de la salud y de la negación del derecho a la vida de los colombianos. Con ella, con esta ley ordinaria de salud, la salud deja de ser un derecho fundamental y se convierte completamente en una mercancía. Es así como el Fondo de Salud Mía va a servir no para que el Estado maneje los recursos, como se ha dicho, sino para que aquellos que no se ejecuten vayan a las arcas de las gestoras, lo cual va a ser un aliciente para la mala prestación del servicio, para la negación en la prestación del servicio. Se mantiene la integración vertical, que es una forma de monopolio que va en contra de los derechos de los ciudadanos y que lo que hace es aumentar las ganancias ilícitas que tienen estos monstruos intermediarios de la salud. Pero además hay que señalar que el POS no se acaba, al contrario, se refina y va a ser peor lo que va a suceder de ahora en adelante que lo que venía atrás. Es decir, es una reforma perversa que lo que hace es aumentar el negocio de la salud para unas pocas empresas. Y todo esto con algunos congresistas que han sido fletados por las mismas empresas y que deberían declararse impedidos para tratar una ley en la cual ellos han recibido beneficios de las empresas que a su vez se van a beneficiar de este negocio. Los maestros colombianos hemos dado una lucha en contra de la privatización muy dura y es así como en 1993 logramos que con el artículo 279 quedáramos exceptuados de la Ley 100 y ahorita con la lucha que dimos en comienzos del mes de septiembre logramos un acuerdo por medio del cual quedamos exceptuados de esta ley y nuestro régimen continúa siendo especial y además va a ser reglamentado por medio de un acuerdo y la expedición de un decreto ley. Pero el hecho de que los maestros hayamos logrado mantener nuestro régimen especial no quiere decir que no mantengamos nuestra abierta crítica a esta ley ordinaria de salud y señalando además una cosa, que a pesar de quedar exceptuados, la ley ordinaria de salud nos afecta, porque terminamos siendo una isla en un mar de mercantilización, de negación de los derechos fundamentales, de planes obligatorios de salud, de gestoras, como se van a llamar ahora las EPS, y de mercantilización total de la salud en Colombia. Ahora un poco en el tema de la red pública hospitalaria. ¿Cuál es la deuda que tienen las EPS actuales con la red hospitalaria pública y cuál es la promesa de pago? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de la República? Porque mientras tanto los hospitales siguen agonizando. Sí. Hoy, en este momento, nuestros hospitales dependen ya no de lo que facturen o produzcan, sino de lo que le paguen. Entonces, el gobierno y el parlamento crearon unas EPS, que son los intermediarios de la salud. El gobierno obligó, por norma, que el prestador, llámese público o privado, tenía que contratar con ese intermediario llamada EPS, que luego se va a llamar gestora. El gobierno se hizo el de la vista gorda cuando esas EPS no le pagaban al prestador, llámese hospital, llámese clínica. No pasaba nada, jamás la sancionó. Estas, además de robarse la plata, como se demostró con Salucop, otras utilizaron otros métodos, otros mecanismos. Es declararse quebradas, declararse insolventes e irse con los recursos. Hoy las EPS le adeudan a la red pública hospitalaria una suma superior a los 4 billones de pesos. ¿Que se representan en qué? En hospitales cerrados, en hospitales de ruidos, en hospitales sin servicios, en trabajadores en la calle y en el paseo de la muerte. Que si se hubieran tenido esos recursos a tiempo, nada de eso ocurriera. Entonces son más de 4 billones de pesos que le adeudan. En la nueva ley se dice que son 6 meses que tienen las EPS que se quieren volver gestoras y tienen que pagar las deudas. ¿Eso va a solucionar algo? Ven y le cuento ese sofisma. Entonces, ese es 4 billones. Las que se fueron, ya no pagan. Ya sí, perdí esa plática. Y le pongo un ejemplo concreto. En Bogotá, solamente en Bogotá, la deuda de las EPS del régimen subsidiado, no más del régimen subsidiado, asciende a una suma de 350.000 millones de pesos.
Se acaba de liquidar hace 3, 4 meses Humana Vivir. Se fue adeudándole al distrito, al solo distrito, 97.300 millones de pesos. Hace 3 meses se fue liquidada, en proceso de liquidación, Sol Salud, debiendo 53.000 millones de pesos. Le menciono esas dos para decirle que cuando le dijimos al ministro y al superintendente quién nos va a pagar, ¿Quién asume esa plata? ¿quién asume esa plata? Nos dijo, están en proceso de liquidación, hay que esperar que se termine la liquidación, los bienes que haya por ahí se rematan y se reparten entre los acreedores. Como quien dice, la práctica se perdió, ¿no? Porque estas entidades ya no tienen en los fondos, no tienen un solo peso, sus edificios no son propios y lo que pueden tener, lo propio podría ser unos computadores viejos o una silla RIMAX que no servirían para pagarle a nosotros el asunto. Entonces esa plata se pierde. Claro. Entonces nosotros decimos, entonces, ¿qué hacemos? Mueren los hospitales, mueren los funcionarios, aparte los trabajadores, los usuarios. Aparte de eso, también se ha presentado el hecho que Caprecon le debe, que es pública, le deuda 1.5 billones de pesos a la República en el país. Los tiene quebrados. Entiendo yo que el próximo martes se va a dar un paro en la salud de 2 horas con algunas movilizaciones, etcétera, y eso es para alertar al país de la situación tan grave en la que está la red pública hospitalaria. Ese paro, ¿qué mensaje quiere darle al gobierno? ¿Qué te dice a ti Hacienda? Si tus recursos no te alcanzan, hasta llegaste. Entonces, pero sin analizar si me paga o no me paga. Entonces, en estos momentos, la mayor parte de los hospitales del país, el 85%, no son viables según Hacienda, están en riesgo medio y alto, se somete a un procedimiento ahí de saneamiento fiscal, si en 2 o 3 meses no se equilibra económicamente y no se va a equilibrar, deben comenzar a cerrarse hospitales. Esa es la amenaza que tenemos. Frente a esa amenaza, el martes, el 17... Pero espérame un segundito porque tengo que hacer otra pausita y ya lo dejo para que me explique qué va a pasar con ese plantón del martes. Exacto. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Retomamos este diálogo con el secretario de Salud de Bogotá. Bueno, los hospitales de Bogotá, los hospitales del país van a estar el martes de 10 a 12 en actividades de movilización, etcétera. ¿Cuál es el mensaje que le quieren enviar a la ciudadanía, al gobierno nacional? El martes, el 17 de este mes, se reunieron los secretarios de salud y los gerentes de los hospitales de todo el país, más de 2.000 personas aquí en Corferias. Se decidió que el día martes 29 habrá un plantón de 2 horas, de 10 de la mañana a 12 del día, en todos los hospitales públicos del país, para informar a la comunidad y a los dolientes, o a las víctimas, mejor, del actual sistema de salud, comentarle de que nuestros hospitales están próximos a cerrar sus puertas si no nos pagan estas deudas y si no se reforma a fondo el sistema de salud. Entonces, en ese punto en concreto, nosotros lo que hemos dicho, señor presidente, usted fue capaz de resolver el problema a los cafeteros, 160.000 millones de pesos de precio de sustentación, porque se tomaron las carreteras. Usted le arregló el problema a los paperos, va a comprar las papas, porque los paperos se tomaron las carreteras. Arregló el problema a los campesinos porque se toman las carreteras. Le arregló el problema a la educación también, con un día de paro, que se lo merecen, todas son causas justas. La de los camioneros, le está comprando la leche a los productores. ¿Por qué no puede resolver el problema de la salud que no le estamos pidiendo, sino que nos paguen lo que nos adeuden? Si eso lo resolvemos, si se sientan con nosotros en una mesa, que la tenemos lista para cuando nos llamen, es posible que se pueda conjurar este movimiento, no solamente
de la crisis por la falta de pago, sino para que nosotros aportemos también en la reforma estructural de la salud que merece Colombia. Secretario, ¿cuál es la situación de los trabajadores del sistema de salud? Porque entiendo que se estaba promoviendo que fueran enganchados miles de trabajadores con un sistema digno de empleo, pero el gobierno ha reducido esa oferta de enganche. El gobierno para que los hospitales pudieran alcanzarle los recursos y también alcanzaran para las ganancias, obligó a tener una directriz a que los hospitales despidieran a los trabajadores que tenían trabajando en actividades permanentes. Y estos comenzaron a ser tercerizados de una forma inhumana, los esclavos los nuevos esclavos de este siglo, y entonces viven una situación paupérrima los trabajadores, sin cesantías, sin recaudos nocturnos, sin feriados, sin dominicales, sin salud, sin pensiones, todo sale de su propio bolsillo del escaso salario que tienen. Sí. Salió una sentencia que hoy dice, no señor, los trabajadores que desempeñan actividades permanentes deben ser vinculados a la planta de personal y se acaba el trabajo indigno. Pero ahora, ¿con qué recursos los vinculamos? El que no lo hace será objeto de sanción. Entonces, por eso, dentro de las peticiones nuestras también está cómo resolvemos el enganche de los trabajadores que desarrollan actividades permanentes en todos los hospitales. Esa hace parte también de esta lucha y en eso nos estamos unificando. No solamente gerentes y secretarios de salud por primera vez en la historia, sino que también estamos conjuntamente con el resto de organizaciones gremiales, sindicales, usuarios que nos acompañan en esta lucha. Una última pregunta, unos de los trabajadores son los médicos especialistas. Entiendo que en esta reforma se habla de que los médicos especialistas se van a formar en las mismas instituciones de salud y los médicos ya están diciendo que cómo se van a formar ahí los médicos especialistas. ¿Cómo ve usted esta situación si las citas que uno pide con especialistas no llegan nunca, 4 o 5 meses? Bueno, lo que pasa es que la pauperización del trabajo, los salarios de los profesionales en salud son muy bajos, supremamente bajos. Sí. Hoy con esos salarios, todas esas personas que echaron, con esos salarios tan bajos no regresarían a las plantas directamente de las instituciones. Y les ha tocado rebuscarse. Estos médicos ya no permanecen en sus casas. Sí. Trabajan 2 horitas aquí, 2 horas allá, dictan clase allá, trabajan por las noches, viajan a los pueblos, sí, para ponerse un salario más o menos digno. Entonces es muy difícil, ¿no?, que digamos que retornan otra vez a los hospitales, y es muy difícil si no se fortalecen los hospitales a que estos hospitales se vuelvan a constituir en escuelas de formación científica y médica como lo eran antes, sí, de que existiera la ley 100. Para ponerle 4 ejemplos de Bogotá, los principales hospitales de Bogotá que eran escuelas de medicina, se cerraron arrancando la ley 100. Sí. Hablo del San Juan de Dios de Bogotá, hablo de Lorencita, Villegas de Santo, hablo del Hospital Neurológico y hablo, por ejemplo, de la Fray Bartolomé. 3, 4 grandes hospitales. Y así, en esas mismas condiciones, en todo el país, los hospitales universitarios se acabaron. Aldo, muchas gracias por habernos explicado esta reforma y nosotros quedamos compungidos y preocupados porque las promesas eran un cambio a la ley 100, un cambio al sistema de salud, pero todo parece que el negocio va a continuar, el paseo de la muerte va a continuar y los colombianos seguiremos esperando una reforma de fondo al sistema de salud. Muy buenas tardes.